Quiero referirme en el día de hoy a las últimas declaraciones realizadas por el portavoz de Interior en el Congreso, el socialista señor Trevín, en relación a las últimas imputaciones realizadas a una serie de agentes de la Guardia Civil en relación a unos incidentes que sucedieron en la valla de Melilla, en uno de esos asaltos violentos de entrada irregular, como digo, al perímetro fronterizo. Unas declaraciones, la del portavoz socialista, que habida cuenta la lógica legitimidad para solicitar otra vez más la comparecencia del ministro del Interior, a nuestro juicio viene a cuestionar el trabajo de nuevo que se realiza, como digo, por los agentes de la Guardia Civil en la custodia del perímetro fronterizo. Y pregunta al Ministerio del Interior qué es lo que se va a hacer para evitar se lesionen los derechos de estos inmigrantes. Esta afirmación que me viene a recordar la que hace unos meses, también en relación con este mismo incidente, realizaba el europarlamentario socialista, el eurodiputado señor López Aguilar, que afirmó que denunciaría ante la Unión Europea la actuación de la Guardia Civil en la valla. Desde luego, a nuestro juicio, nos parecen poco responsables. Y nos lo parecen porque, especialmente viniendo de un partido como el Partido Socialista, que ha tenido responsabilidades de Estado y es conocedor perfectamente de la política de inmigración y es conocedor perfectamente de los procedimientos que con carácter operativo se vienen realizando en la custodia del perímetro fronterizo por la Guardia Civil y en los pasos fronterizos por la Policía Nacional. Y unas afirmaciones que no solamente en el caso del señor Trevín, sino de otros responsables socialistas y de otros responsables de otras formaciones políticas, desde luego, a nuestro juicio, hacen un flaco favor a un principio que además, en los últimos tiempos, por otros hechos que también están sucediendo en la actualidad informativa de la ciudad, se cuestiona, a mi juicio, con excesiva facilidad o frivolidad. Me estoy refiriendo a un derecho constitucional, que no es otro que el principio de presunción de inocencia, que, como saben, recoge el artículo 24.2 de nuestra Constitución. Vemos cómo este derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia parece que está quedando como en un segundo plano. Da la impresión que cuando se habla de imputación, y permítame esta breve reflexión jurídica, cuando se habla de imputación parece que es ya una condena, que estar imputado es estar condenado. Y eso, a mi juicio, me parece que hace un flaco favor al Estado de Derecho y a todos los textos, a todas las normas que hemos conseguido aprobar entre todos desde, como digo, la aprobación de la Carta Magna. De hecho, permítanme dentro de esta reflexión jurídica que les diga que, habida cuenta de esa carga absolutamente negativa, que además tengo que reiterar por parte de algunos responsables políticos de otras formaciones, que desde luego pocas lecciones pueden dar, prácticamente de nada, vemos cómo se trata de criminalizar a cualquier ciudadano que se pueda ver en esta condición, llámense guardias civiles o llámense responsables políticos. Y eso, reitero, hace un flaco favor. En el Estado de Derecho que vivimos es fundamental hacer un equilibrio, no sé cómo les definiría, un importante equilibrio entre ese derecho a la presunción de inocencia, derecho constitucional, y, cómo no, y el Partido Popular es el primero en hacerlo, el respeto absoluto a la justicia y, cómo no, a la actividad judicial. Y, desde luego, reiterar nuestra confianza absoluta, como hacen también los agentes de la Guardia Civil, en este caso imputados, esa confianza absoluta en la justicia. De hecho, les doy un apunte. El Ministerio de Justicia ya lo informó en su momento el ministro Rafael Catalá en la Comisión de Justicia. Se está estudiando, habida cuenta esa carga negativa, prácticamente de precondena que lleva el término imputado, cambiar ese tema y armonizarlo más con lo que es la legislación europea. De hecho, en Francia la figura del imputado como tal no existe, se habla del testigo asistido,
que desde luego concuerda más con la situación real y jurídica, y en Portugal, en nuestro vecino Portugal, se habla de indagado. En definitiva, y cierro este pequeño paréntesis jurídico, si me lo permiten, reiterar ese principio básico y constitucional de la presunción de inocencia. Pues como les decía, las declaraciones del señor Trevín, a nuestro juicio, ponían en entredicho este principio. Y el señor Trevín y el resto de responsables socialistas que siguen cuestionando por puro interés partidista la política de inmigración del Gobierno y la actuación de los agentes de la Guardia Civil, no se dan cuenta que con ese tipo de declaraciones hacen un flaco favor, por un lado, al trabajo que, con absoluto respeto a la legalidad nacional e internacional y a los derechos humanos, realizan los agentes de la Benemérita, y por otro, si a alguien benefician, son a las mafias que trafican con estas personas, sin importarle lo más mínimo lo que va a pasar con ellos cuando intenten saltar de manera violenta la valla, o lo que pueden ellos provocar a los agentes que, como digo, cuestionan el perímetro fronterizo. Y el Partido Socialista también olvida algo fundamental, algo que además recoge expresamente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y es el derecho y el deber que tiene España de proteger y dar seguridad a nuestras fronteras. Ese es un derecho fundamental que tiene nuestro país, que recogen todos los tratados internacionales, específicamente este que les acabo de referir. Y además olvidan también algo importante, que siguen cuestionando, a pesar que, como dije al principio, han tenido responsabilidades de Estado. El procedimiento operativo de rechazo en frontera, que se ha venido desarrollando de manera ininterrumpida desde el 2005, fue un procedimiento que también aplicó, y en ese sentido el Partido Popular jamás cuestionó, el Partido Socialista. Como saben, se presentó una enmienda en esta materia en el Congreso, una enmienda que ha sido muy mejorada en el trámite parlamentario en el Senado, una enmienda incluida en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y que será debatida el próximo 4 de marzo en la Comisión de Interior en el Senado. Y es una enmienda que, como ya avancé hace unos días, busca dar mayor seguridad jurídica a la actuación que realizan la Guardia Civil en el perímetro fronterizo, ante esos ataques, como digo, violentos a nuestra frontera, en definitiva, a la integridad de nuestro territorio, no podemos olvidar. Y además, con esta regulación, que como digo, va a ser mejorada en el Senado y que confiamos que el Partido Socialista haga uso de la responsabilidad que tiene como partido que ha sido un partido con responsabilidades de gobierno y vote a favor de la misma, no solo, como digo, da más previsión y seguridad jurídica a los agentes de la Guardia Civil, sino que además da más apoyo a quienes vigilan nuestras fronteras, lo cual no es un tema menor, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. En esa línea, como saben, se van a inaugurar el próximo mes de marzo las oficinas de asilo, porque este Gobierno es absolutamente escrupuloso en el cumplimiento de las leyes de asilo y de protección internacional, como no podía ser de otra manera, a pesar de que hay un dato que refleja la realidad del asilo. De los inmigrantes que solicitaron el asilo, el porcentaje es realmente pequeño, solo un 1% de los que llegaron a territorio español solicitaron, como digo, el asilo. Pero, como digo, esas oficinas van a ser puestas en marcha el próximo mes de marzo. Pero algo olvidan también los socialistas en sus críticas en esta cuestión, en sus críticas que tratan, como digo, de desgastar al Gobierno, pero que, en definitiva, interponen en medio la labor de la Guardia Civil. Y es que nos tienen acostumbrados. Ellos cambian su discurso en función de si gobiernan o no, o en función de la zona donde den el discurso. No hablan lo mismo en Melilla que en Sevilla que en Madrid. Eso está clarísimo, porque desde luego el señor Trevín, que por cierto ha escuchado ya en reiteradas ocasiones las explicaciones del ministro en la Comisión de Interior y en sede parlamentaria, olvida lo que el ahora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, señor Hernando, manifestaba en el 2005.
Unas declaraciones que, por cierto, compartimos absolutamente. Les recuerdo, 2005, un asalto violento a la valla donde falleció un inmigrante camerunés. En aquel momento, donde se arremetió por diferentes organizaciones, ONGs, diferentes formaciones políticas contra el Partido Socialista, y se puso en duda la labor y el trabajo de la Guardia Civil, en aquel momento el señor Hernando se negó, lo cual absolutamente compartimos, a poner en duda la profesionalidad de la Guardia Civil, ni a poner en duda cualquier tipo de responsabilidad de los que en aquel momento ostentaban responsabilidades de gobierno. Les reitero, ¿qué pasa ahora? Que como no están en el gobierno se ven, bueno, lo que suelen hacer, a cambiar el discurso. Desde luego el Partido Popular está donde siempre estuvo, en la defensa de la legalidad, en la aplicación de la normativa nacional e internacional, la normativa comunitaria en protección de los derechos humanos y, desde luego, al lado del trabajo que, no exento de dificultades, realiza nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y concluyo con tres apuntes que, a modo de conclusión. En primer lugar, reitero la obligación de nuestro país de defender y dar seguridad a nuestras fronteras, que en definitiva es defender no solo la frontera nacional, las fronteras de España, sino la frontera de Europa. En segundo lugar, que el Partido Popular solo apuesta por la inmigración legal y ordenada, como no puede ser de otra manera. Y en tercer lugar, que hay que seguir insistiendo en algo que también ustedes me han escuchado en muchísimas ocasiones, en el principio de responsabilidad y solidaridad compartida con la Unión Europea, en las políticas de cooperación. De hecho, es importante reseñar que ha sido este gobierno, el gobierno de España, el que ha conseguido en el marco comunitario una mayor financiación para los convenios con los países de origen y de tránsito. Un convenio que abarca desde el 2014 al 2020. Y eso, a nuestro juicio, es una política importante de cara, como digo, a ayudar desde el origen a estos países de donde salen estas personas, también lo he dicho siempre, en busca de una vida mejor. Y ya sí que concluyo con unas palabras que reseñaba el Instituto Elcano en uno de los informes que hacían público hace escasas fechas, y concretamente relacionado con este tema de fronteras. Y decía el Instituto Elcano en su informe: está bien poner el acento en las cuestiones humanitarias, pero no es menos importante poner el acento en otra cuestión, que es la seguridad. Buscar el equilibrio entre ambas cosas es verdad que no es una tarea fácil, pero les puedo garantizar que este Gobierno, con el apoyo importante y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, está trabajando para conjugar seguridad, como venimos haciendo, garantizar la impermeabilización de nuestra frontera, en definitiva de la frontera de la Unión Europea, y desde luego poner el acento, como no podría ser de otra manera, en ese necesario respeto a los derechos humanos. Nada más.